Para muchos fue un ejemplo vivo para servir a Dios. Para otros fue el patriarca. Otros lo consideraban como un gran amigo, hermano, consejero. Otros solo oyeron quién era él. Pero su ministerio fue un impacto que nunca se olvidará. Siempre vivirá en la vida de quienes lo conocieron y en los corazones de quienes aprendieron y pusieron en práctica sus consejos. Hoy ya no está con nosotros. Es bueno alegrarse, según la palabra del Señor. Pero hay algo más abajo que dice. El pastor Juan Rizo nace el 10 de abril de 1943, hijo único de Justo Pastor Ochoa y Felicita Rizo Manzanares, en Pantasma, departamento de Jinotega. Se casó el 13 de marzo de 1967 con María Matilde Villega. Procrea 8 hijos e hijas. En el año 1968, Dios lo llama para servirle. Su primera experiencia como pastor fue en Pantasma, durante 7 años de ministerio en ese lugar. En su primer llamado al ministerio experimenta el ferviente deseo por servir a Dios aún más. Desde su entrega total hacia Dios, el reverendo Rizo pudo sentir el respaldo total y profundo de parte de Dios. Cuando yo le hablé a su papá, él del todo no creía. Y Juancito no quería nada, me aceptaba, me decía, mira, esto es mi Dios, me decía. Ven la botella de ron plata, qué sé yo, de licor, y con su guitarra. Y Juancito era bien zángano. Juancito no lo detenían, desde el viernes, sábado y domingo estaba perdido. Y mi mamá lloraba. Pero tuvo un gran cambio cuando él ya aceptó al Señor, ya... Al decirte la verdad, yo lloré. Pero yo lloré de gozo. Una disposición diferente, porque cuando yo llegué a Pantasma, que yo no sé cuánto tendría él, ya era pastor. El trato de Juancito era de un pastor con todas sus hijas. Era de un pastor tierno. Ya su semblante ya era muy diferente. Y yo hasta rodaba mis labios y decía, yo me siento alegre que mi hermano va a ser un pastor. Mi hermano va a ser aquí un misionero y por medio de él van a venir muchas almas arrepentidas al Señor. Los comentarios que hacía yo con mi hermana, claro que sentimos gozo. Así fue él desarrollando el don que Dios le había dado. Dios lo preparó. Es un historial inmenso. Y que eso no es todo, Juancito, falta todavía. Lo primero que se me viene a la mente es una anécdota cuando él empezó su ministerio en Sébaco. Él empezó como laico a dar las clases dominicales los domingos y entonces nosotros éramos una familia grande de 7 hijos. Nos llevaba a todos a la iglesia con él, no a la iglesia, a una casa particular a dar esa clase dominical y luego al mediodía nos pasábamos quedando tal vez 1 o 2 horas en el parque. Entonces son unos recuerdos que a mí nunca se me van a olvidar, tiempo muy divertido para nosotros. Cuando él ya lo mandan a Pantasma, que fue en el año 80, fue otra experiencia muy distinta, porque ya él tenía una iglesia a cargo y ya nosotros ya estábamos más grandes, ya era otra responsabilidad que tenía él con nosotros, sobre todo por la doctrina, por la responsabilidad como padre. Dios se lo ponía en su corazón porque sabía Dios que era el plan de él para con nosotros. Sabíamos que Dios sabía que era la forma en que estaba inculcando en nosotros el llamado para el servicio del Señor. Así de sencillo. Hablar del ministerio del hermano Juan Rizo es hablar de un hombre enviado por Dios. Pienso en el hermano y me pongo a pensar cuando la palabra de Dios dice cuán hermosos son los pies del que predica la paz. Y lo recuerdo a él en su enfermedad y pendiente del ministerio de la iglesia. Y a mi mente viene su recuerdo de la preocupación tan grande que él siempre tuvo para que las almas se salvaran. Él no andaba viendo nunca su provecho personal. Nunca lo escuchamos decir necesito, quiero.
demen, sino que siempre se dio. Él en realidad es un hombre que se dio a Dios en todo. En 1989 fue trasladado por el Distrito Norte a Jalapa, departamento de Nueva Segovia. Desde su llegada a la iglesia del Nazareno empieza a haber grandes cambios, tanto en lo espiritual como en el crecimiento numérico de la iglesia. No se sabía, no se oía, no se observaba en ese momento el crecimiento dentro de la iglesia del Nazareno, aquí en la zona de Jalapa. Pero dentro de su ministerio de hermano Juancito pudimos ver como una explosión expansiva del ministerio, donde surgió aún la iglesia segunda, la cual yo estoy pastoreando. Cuando él vino aquí a Jalapa, nuestra iglesia que había solo era una. No tenía hijas y eso era la preocupación de él. Incluso pues que los hermanos de las otras iglesias decían que había habido un cambio, ¿verdad?, con la venida de nuestro hermano, porque ya miraban los esfuerzos de él. El ministerio de hermano Juan Rizo fue un ministerio muy excelente. Lo conocí cuando vine de Matagalpa. Él ya estaba pastoreando la primera iglesia del Nazareno aquí en Jalapa y nos hicimos amigos prontamente, a tal grado pues que trabajamos unidos en el ministerio de pastores conocido como CNPEN. Y a través de ese tiempo fui viendo el desarrollo del ministerio de hermano Juan, que la iglesia del Nazareno creció bastante en esta zona donde él estaba pastoreando, y tengo muy buen recuerdo de él. Nunca dio un mal testimonio dentro del ministerio, ni tampoco en las reuniones pastorales. Un hombre muy educado, un hombre que meditaba bien cuando iba a hablar, por eso sus palabras eran muy sabias y muy edificantes también. El trabajo arduo que realizó junto a su esposa trajo grandes resultados para la zona, que en menos de 10 años ya había una iglesia madre fortalecida y 2 hijas iglesias organizadas en Jalapa. Para muchos el ministerio del reverendo Rizo fue un ejemplo a seguir por su entrega total, humildad, sinceridad y abnegación a Dios. Ese día que me tocó, llegué a la iglesia y está llenita la iglesia de punta a punta, como era pequeña, está así de gente. Y entonces yo me quedé afuera. Y cuando yo sentí el llamado, yo sentí como que alguien me agarró y me empujó para adentro. Yo no supe cómo pasé, pero llegué y recaí de rodillas en el púlpito. Era un hombre especial, Juan Rizo. No podía haber dificultades en una persona, él quería cooperar. En una hoja de cuaderno, porque esa vez íbamos a visitar, y entonces él me dijo: mira, hermana, estas citas se le pueden citar a las personas que no han conocido, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras, no saben dónde se encuentran lo que dice la Sagrada Escritura. Él, en primer lugar, esa sabiduría que él tenía, era un hombre que no era orgulloso. Él tenía amor para con el grande, con el chiquito. Para él no tenía excepción de persona, decir, este hermano es más que el otro. Para él, todos éramos iguales. Las recomendaciones y el consejo que siempre él me dio hacia mi vida, el que no se me olvida, serle fiel a Dios y no olvidar que el dueño de la mies es el Señor y que a quien nosotros le trabajamos es a Él, me ha motivado a querer imitar esas características y esas virtudes de las cuales había en él. Para mí, conocer a mi hermano Juan Rizo y a mi hermana Matilde fue una gran bendición para mí. El ministerio que ellos tenían era bien grande, tenían una facilidad de
de ellos poder aconsejar a uno, hablarle de la palabra del Señor. Al hablar con él, nunca uno salía vacío, siempre su forma de ser de él tan humilde, él siempre nos decía a nosotros, nunca se aparten de los caminos del Señor, lleguen hasta el fin. El pastor Juan Rizo hizo suya la gran comisión de ir y hacer discípulo a todas las naciones, sin dejar a un lado su identidad como nazareno y desafiando a otros por medio de la doctrina de santidad. Mi hermano Juan, por su testimonio, estaba claro de eso. Voy a compartir algo con ustedes. Yo lo veía a él que en medio de su enfermedad, la enfermedad que él tenía, esa enfermedad debía producirle dolor. Pero nunca lo escuché ni una sola vez quejarse. Porque él sabía en quién tenía puesta su mirada. Él sabía quién lo estaba cargando en sus brazos. Él sabía en quién había creído. Mi hermano se fue con esa seguridad. Él sabe que su Redentor vive. Él sabe que su Redentor lo levantará. Él sabe que su Redentor le dará vida eterna por su ministerio desarrollado en esta tierra. Los últimos logros de su ministerio se pueden ver palpables por su pasión en el servicio a Dios. Durante algunos meses dio seguimiento para fortalecer y organizar la secta Iglesia del Nazareno Vida Nueva. Hoy ya es una iglesia organizada que predica también el mensaje de santidad. Sí, el problema es que la necesidad que siempre tuvo don Juan era sacar adelante la obra del Señor. Y cada vez que él miraba un punto donde se podía levantar un ministerio, una obra o se podía hacer algo, pues él estaba allí dando su esfuerzo. Él no podía ver un centro donde se podía predicar la palabra del Señor porque tenía que estar apoyando él. Entonces en ese aspecto pues él fue un hombre que se entregó definitivamente, no tal vez a la secta iglesia, sino a todos los ministerios que nacimos, porque nosotros nacimos como iglesia gracias también al apoyo del hermano Juan, al esfuerzo que él hizo. Nacimos como de la radio, como un ministerio de oración, luego la gente fue llegando y se formó la iglesia. No tuvimos apoyo pues de otras denominaciones, de otras iglesias, porque por razones de que en el mismo ministerio radial se había creado la iglesia y el apoyo que recibimos fue de la tercera iglesia donde estaba pastoreando el hermano Juan. Pero su trabajo no termina aquí. Desde varios años atrás su deseo también era comenzar una misión en Monte Tabor. Este hecho queda plasmado en historia que su entrega total a su ministerio era profundo. A veces como seres humanos nos agobian las enfermedades y no nos permiten avanzar, y muchos han dado paso atrás. Pero esta teoría no se cumplió con el pastor Juan Rizo. En medio de su enfermedad y desde la camilla de un hospital, desafió a otros a continuar esta obra, que después de algunos años sería una iglesia organizada. La iglesia Nazareno en Monte Tabor da inicio como una preocupación de él. Aún en su enfermedad, él estaba en el hospital y estaba pensando en la gente de Monte Tabor. Es así como él, en pláticas con el reverendo Efraín Picado, comienzan a tener la visión de que la iglesia del Nazareno llegue a Monte Tabor. Él, hermano Juan, fue un pilar muy importante en la edificación de esa iglesia y sigue siendo ese pilar. Él no solamente me ha impactado por su trabajo, no solamente dejó una huella en mí por lo que hizo en otros lados, sino porque también cuando yo fui llamada al ministerio, lo hice, lo acepté porque era un llamado de Dios, pero que utilizó a un hombre muy especial como es el reverendo Juan Rizo. Y siempre él estaba bien recto. A él no le gustaba ningún chiste, ninguna broma de mal gusto, y era una persona bien centrada. Yo de verdad me siento muy agradecida por haberlo conocido, porque así fue que la iglesia Nazareno creció. Entonces fue cuando ya mi hermano ya salió del hospital. Entonces el apoyo también bastante, el apoyo de mi hermano fue un brazo fuerte para nosotros. Después de la mano de Dios estaba la mano de mi hermano y la mano del hermano Efraín y la hermana María Antonia. Y así continuamos luchando. Él fue un hombre entregado a las cosas de Dios. Fue un hombre que
excelente, pues, porque él tenía su ministerio allá y lo tenía aquí también. Y por medio de él, pues, tenemos a don Efraín y a la hermana Ponce aquí, por su papá. Entonces, bueno, gracias a Dios, pues, tenemos esa iglesia y tenemos a nuestros pastores. Y la última vez celebró una Santa Cena con nosotros y él ya estaba muy mal de sus pies, con costo se sostenía y él estaba de pie. Él, a pesar de que él podía, nosotros le pusimos una silla para que se sentara, para que estuviera ahí cómodo. Él, como todo un ministro del Señor, como alguien formado en base a la palabra de Dios, él en ningún momento lo hizo sentado, aún con su enfermedad lo hizo de pie y nos administró la Santa Cena de pie, con mucho amor, cómo se miraba el gozo que él sentía, se le miraba en su rostro ese gozo. Más de 30 años de ministerio junto a su esposa e hijos han significado retos y desafíos. Hoy podemos ver iglesias organizadas y fortalecidas, hermanos y hermanas líderes dentro de las iglesias, hijos e hijas en la fe. Aunque Él ya no está con nosotros, para muchos sigue existiendo en sus corazones por su ejemplo profundo de servir a Dios. Y yo no lo recuerdo como que ya partió con el Señor, sino que lo recuerdo tal y como Él era. En todo momento que uno lo necesitaba estaba. Yo creo que Él se fue muy satisfecho. Cuando yo anduve con Él visitando hogares, yo anduve con Él orando por enfermos, cosas de la gente que tenía problemas, que se les cayó un techo, que se les quebró una viga y que había que ayudarle. Pues ahí andábamos comprando clavos, comprando alfajillas para ayudar. Todo eso lo hice yo con él. Él siempre se aconsejaba apegado a la palabra. Hermano, sí, porque siempre él lo aconsejaba a uno y le decía, hermana, siga adelante, no desmaye. Y bueno, y así, cuántas cosas buenas, ¿verdad? Que él le aconsejaba a uno. Sí. Dios prometió a Abraham que su descendencia sería como las estrellas y la arena del mar. Casi podemos decir que el legado que el reverendo Rizo dejó es innumerable. El legado no solo son sus hijos e hijas, son todas aquellas personas que creyeron en su ministerio, que Dios respaldó. Usted y yo que creemos en el Dios que el pastor Juan Rizo creyó. Que el deseo del hermano Juan es ver a los que él les predicó y que conocieron a Jesús a través del ministerio, y de los que le conocimos, que perseveremos hasta el fin en Cristo Jesús. Creo que sería el mayor deleite del hermano, vernos en el cielo cuando todo esto termine aquí. Lo que quiero decir es que cuando el Señor me permitió salirme del cuerpo, en otras palabras, pues mi cuerpo quedó sin mi espíritu, sin mi alma, hasta que yo pude experimentarlo. No puedo explicar lo que se siente, no puedo explicar el gozo, o más que todo, la bendición que se siente de estar fuera del cuerpo. No le puedo explicar porque es tan agradable, tan bello, podemos decir, de que allí las preocupaciones, las dolencias, no hay nada de dolencia. Yo me sentía livianito, me sentía como que andaba por el aire, caminando. Es una orden de parte de Dios seguir un ejemplo, ¿verdad? Ojalá mejor, ¿verdad? Que él. Este legado que tienen que hacer es primeramente ponerse en ayuno y oración. Él fue muy de ayuno y mucho de oración. Porque si solo no vamos por testimonio, que lo vemos, que lo oímos, los tiempos se están poniendo difíciles.
más difícil que cuando creímos. Siempre tenemos que hacer es seguir ese ejemplo que mi papá nos dio, porque mi papá fue el papá, creo que el papá que más lindo de la forma del ejemplo que nos dio. Yo nunca, como ser el mayor, yo nunca los miré discutir que algo que, como decir, que discutieran o no se hablaran. Ellos siempre eran lo mismo, igual, todo el tiempo. A mi papá yo le prometí servirle a Dios hasta que el día que muriera. Tengo que cumplirlo. Lo prometí ante Dios. Me decía que yo me parecía mucho a él en su forma de hacer las cosas, de actuar. Y entonces yo me sentía muy orgulloso de mi papá. Entonces que es algo que es un gran ejemplo que tenemos que seguirlo como el consejo, la forma que él era. Yo no puedo hablar de mi papá por lo que, no sé, me afecta. Y otra cosa que yo me recuerdo es que él siempre decía, servir a Dios no es nada fácil, es muy difícil, pero vale la pena. Y entonces, siempre que yo me siento cansada, agotada, yo sé que hay una recompensa. Yo no sé cuántas almas llevó él a los pies de Cristo. Y yo sé que él nunca se jactó como pastor de ser el mejor. Y yo sé que Dios usa a las personas humildes y las pone en gracia ante las personas para hacer florecer un ministerio. Y esa es la responsabilidad que tenemos como hijos. Ese es el legado que nos dejó. Y vamos a luchar para mantenernos unidos, para trabajar para Dios, no para los hombres, y para enseñarles a nuestros hijos lo que Él nos enseñó, que es vivir en santidad, trabajar en la iglesia y sobre todo vivir por fe, porque Dios estuvo cada minuto, cada instante con Él, nunca lo dejó. Y él se fue en paz y tranquilidad, sabiendo de que sus hijos, sus nietos y aún sus bisnietos están en los caminos del Señor. Nosotros vamos a seguir ese legado de nuestro Padre, vamos a seguir trabajando en la obra del Señor y sabemos de que la recompensa que nuestro Padre tiene en el cielo es muy grande. Que la palabra de Dios dice que no es en vano lo que nosotros trabajamos para el Señor. Las luchas siguen. Amén. En el Señor. Gloria a Dios. Pero la victoria es de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios. Amantísimo Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos esta hora, Padre, porque tú eres un Dios de amor y de misericordia, que te complace, Padre Santo, cuando hablamos de la maravilla que tú haces sobre la generación humana, sobre tus hijos, sobre tus criaturas. Estamos alabando tu nombre
al presentar este legado, este testimonio de mi hermanito Juancito. Como siervo tuyo, Padre, él se gozó en tus alabanzas, en su mensaje, en las almas que se salvaron, en los bautismos que llevó a cabo. Haz, Padre Santo, que sus hijitos puedan seguir, Señor, esa misma devoción, ese mismo legado, ese mismo testimonio, hasta el final, que tú le llames a ellos y nos llames a cada uno. Te alabamos, te bendecimos, Dios. Gracias, gracias por este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos dejó, pero su legado quedó. En Cristo busqué mi única esperanza, y Él a mí no me la negó. Yo sé que Cristo es fiel y perdona, que siempre perdonará, y los pecados de este mundo